de la nutrición en un paciente quirúrgico va a ser la recuperación y disminución de complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer manejando una nutrición específica específica de acuerdo a la patología? Lo que vamos a hacer es reducir la morbimortalidad, vamos a mejorar la respuesta inmunológica, acelerar la recuperación postoperatoria. Nosotros debemos planificar una nutrición, sobre todo en cirugías programadas, grandes, en el pre y en el postoperatorio. Una nutrición enteral va a favorecer el funcionamiento gastrointestinal y sobre todo va a mantener la homeostasis y la función celular. Como preámbulo, Hellman introdujo en 1937 la nutrición parenteral. Lo que hacía era introducir por vía endovenosa glucosa con hidrolizados de proteínas, pero no se administraban grasas. ¿Ya? ¿Cuál era el problema acá? Como siempre, ¿no? Las proteínas en el intravascular lo que van a causar son reacciones anafilácticas. Arvin Wertling desarrollaba la nutrición endovenosa equilibrada en una vía periférica, pero tampoco no le incluía lípidos. Posteriormente, ya al haber desarrollado el acceso vascular central, ya teníamos aminoácidos sintéticos más lo que se agregó las grasas no tóxicas, se pudo completar o se volvió una nutrición parenteral total mucho más balanceada y acorde a los requerimientos de nuestro organismo. La nutrición endovenosa proporciona al enfermo imposibilitado de utilizar el tubo digestivo una nueva alternativa de la recepción de nutrientes. Esto dijo Dudrick en el 67 y Daniel Moore más se enfocó en los cuidados y necesidades metabólicos, sobre todo en el paciente quirúrgico, de acuerdo al estrés en el que estaba en un momento indicado o específico. La malnutrición es un factor de riesgo para el incremento de la morbimortalidad en los pacientes operados. Malnutrición incluye la obesidad. La obesidad va a estar asociada al síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrovasculares y de miocardio y por consiguiente muertes, ¿no? Este es lo que nos hizo Francis Moore, que íbamos a tener 3 fases en el tratamiento nutricional en un paciente, sobre todo sometido al estrés quirúrgico, trauma en sí de la cirugía, ¿no? Y vamos a tener 3 fases. La primera fase, que es la fase hipodinámica, es una fase en decadencia donde todo nuestro sistema va a estar este, enfocado íntegramente en el estrés, ¿no? Liberación de catecolaminas, en prevención de hemorragias, en vasoconstricciones. Así que en este momento no va a haber nada regenerativo, no vamos a iniciar nutrición a este nivel. En la segunda fase es una fase de flujo, aumento de la hiperdinamia. Acá va a empezar la disminución de todo lo que son catecolaminas, el aumento de hormonas, ya sea hormonas prometabólicas, va a haber vasodilatación y esto nos va a llevar a una tercera fase, que es la fase que Moore describió, que va a ser una fase anabólica, que es donde van a predominar los sistemas compensadores. Va a disminuir el gasto de energía. Acuérdense que el gasto de energía se va a llevar sobre todo en la fase 1 y por ende, como les dije, va a empezar a secretarse todas las hormonas de la fase anabólica. ¿Ya?
va a empezar el metabolismo en vías anabólicas, ¿no? Es una fase anabólica. Que es en esta fase donde se empieza a realmente utilizar la nutrición con fuerza. Mayormente estos son a partir de las 48 horas de producido nuestro trauma, en este caso nuestra cirugía. Va a haber, como les dije, en la primera fase, menos gasto energético, hipoperfusión, metabolismo anaerobio, catabolismo proteico, hiperglucemias, aumento de, como les dije, hormonas proanabólicas, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar a este nivel? Vamos a ver gluconeogénesis aumentada, hiperglucemia por resistencia a la insulina. Vamos a ver menor balance nitrogenado negativo, porque va a haber mayor consumo de proteínas, por ende pérdida de masa muscular. Lipólisis incrementada, ya que vamos a tener todo lo que es eh, anabolismo, aumento de ácidos grasos libres y los micronutrientes, mayor requerimiento de zinc, selenio y vitaminas antioxidantes. La alimentación en un paciente postoperatorio es importante porque lo que nos va a dar es una homeostasis celular, una función, y la función, lo que nos va a dar, como les dije, es una homeostasis celular. Una terapia nutricional apropiada debe iniciarse antes de que ocurra la alteración del estado nutricional. Como vimos en el mapa del principio, nosotros, cuando no son cirugías de emergencia, tenemos que programar una nutrición enteral en ese momento, en el preoperatorio, sabiendo y teniendo en cuenta, eh, en este caso, la cirugía que vamos a hacer y lo que le vamos a realizar al paciente, ¿no? Manejos de la nutrición al posoperado. Vamos a tener administración oral, enteral y parenteral. Oral y enteral es exactamente lo mismo, solo que la nutrición enteral se va a dar dada por sondas, ¿ya? La administración oral es cuando el paciente deglute y la alimentación enteral va a ser la alimentación indicada por sonda, ¿no? Sobre todo en pacientes en ventilador mecánico, pacientes con problemas neurológicos, donde no tenemos el reflejo de la deglución. Y nutrición parenteral, como hemos visto, por vía al intravascular, ya sea venosa periférica o venosa central. ¿En qué pacientes vamos a indicar nutrición enteral? Como les dije, pacientes con lesiones traumáticas en cabeza y cuello, que no puedan deglutir, que no puedan tragar, tumores de cabeza y cuello que tengamos que bypasear, cirugías de esta zona, cirugías del aparato digestivo, um, alteraciones de la deglución, en pacientes con pancreatitis, enfermedad inflamatoria, pacientes con fístulas intestinales y síndrome de intestino corto, y en necesidades especiales, en nuestro caso, pacientes sépticos, politraumatizados, bueno, ya fibrosis quística, VIH y cáncer, ¿no? Y también acá hay un acápite que dice pacientes con negación del consumo, que mayormente van a ser pacientes psiquiátricos, ¿no? ¿Dónde va a estar contraindicada nuestra nutrición enteral? O todo por lo que ingrese por vía oral. En pacientes con obstrucción intestinal, eso es obvio. Pacientes con sospecha de perforación intestinal, ilio severo. Si no tenemos resuelto el bilio, no podemos iniciar la nutrición por vía enteral. Vómitos incoercibles, hemorragia digestiva, ya que tenemos que tratar la causa. Fístulas entéricas de débito alto, puesto que todo lo que estamos administrando por vía enteral va a estar eliminado por la fístula, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es indicar nutrición parenteral para disminuir el gasto de la fístula. Hay incapacidad total para absorber nutrientes. Esto puede deberse en qué? En pacientes, sobre todo con síndrome de intestino corto. ¿Cuándo
Vimos la nutrición enteral cuando les dije con pacientes que no pueden deglutir, van a ser todo por sondas, sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Y otras técnicas, ya sea por vía quirúrgica o percutánea, las gastrostomías, yeyunostomías, quirúrgicas, endoscópicas o radiológicas, ¿no? La gastrostomía y la yeyunostomía mayormente se confeccionan o se crean, ¿para qué? Para alimentar al paciente de acuerdo al stock que tengamos. Las gastrostomías mayormente, si tenemos lesionado el esófago, por ejemplo, en pacientes, perdón, en pacientes que han ingerido cáusticos, sobre todo en estos casos, se les realiza gastrostomías para alimentación y posterior manejo de la quemadura cáustica, ¿no? La yeyunostomía, igualito, ¿no? Cuando necesitamos alimentar y tenemos una obstrucción más distal, por ejemplo, en el estómago o probablemente a nivel pancreato duodenal. Si tenemos stop, tumores o derivaciones a este nivel, lo que hacemos para alimentar es crear una boca alimentaria posterior a esta obstrucción. E igualito, ¿no? Las ondas nasogástricas, nasoyeyunales o nasoduodenales se van a utilizar de acuerdo a la zona que queramos bypassar, perdón. Las ondas vamos a tener las tres, las gastrostomías vamos a crearlas de tres maneras, endoscópica, quirúrgica y radiológica, y las yeyunostomías de la misma manera. Contraindicaciones de las gastrostomías absolutas. Como les dije, las gastrostomías se crean ¿para qué? Para alimentar bypassando nuestro esófago, ¿no? Si tenemos pacientes con una supervivencia menor de semanas, no es mandatorio hacer una gastrostomía, alteraciones de la coagulación, sepsis graves, ascitis, ya que no vamos a poder canalizar nuestra boquita para alimentar, peritonitis por la misma indicación, tumoral en el trayecto, eso es lógico, si tenemos un tumor no le podemos hacer una gastrostomía en la misma zona, estenosis esofágica no dilatada y imposibilidad de transiluminación en pacientes obesos. Y relativas, obesidad, cirugía gástrica, reflujo gastroesofágico, fístulas, hepatopatías, hipertensión portal. Esto ya tenemos que evaluar caso por caso, si amerita o no el paciente en específico. La nutrición enteral mayormente se va a dar por soluciones poliméricas, normoproteicas, normocalóricas, normoproteicas, hipercalóricas e hiperproteicas. ¿Ya? Las soluciones poliméricas normo van a ser 20% de proteínas con una relación de kilocalorías no proteicas con gramos de nitrógeno de 120 a 150. La osmolaridad de estas van a ser de 200 a 370. Y la necesidad es 1 kilocaloría por mililitro. ¿Por qué es relevante la osmolaridad? Porque mientras más osmolar sea, la probabilidad de diarrea va a ser mayor y menos tolerancia y menos absorción también, ¿no? Normoproteicas e hipercalóricas, vamos a tener una densidad calórica de 2 kilocalorías por mililitro de solución polimérica. Y estas sí, por ser hipercalóricas, van a ser hiperosmolares. ¿Ya? Nuestra, como como les digo, la probabilidad de rechazo, sobre todo por las diarreas, va a ser un poquito mayor, igualito con las hiperproteicas, ya que vamos a tener que el 30% del volumen calórico va a estar en forma de proteínas. Y estamos viendo poliméricas, ahora vamos a ver las oligoméricas. Vamos a tener las oligoméricas peptídicas, que van a tener de 2 a 6 aminoácidos y van a estar conformadas mayormente de lactoalbúmina, que van a ser proteínas séricas y de soya.
van a tener una densidad calórica de una kilocaloría por mililitro y van a ser hiperosmolares, ya van a tener una osmolaridad mayor. Van a ser las oligomédicas peptídicas. Y las elementales van a tener como aminoácidos la fuente proteica. ¿Ya? Van a tener mayor contenido de carbohidratos y triglicéridos de cadenas largas y medias. También van a ser hiperosmolares. ¿Cuándo se van a dar estas oligoméricas o elementales de aminoácidos? Pacientes que no queremos que haya una hiperfuncionalidad de nuestro tracto gastrointestinal, sobre todo en pacientes con pancreatitis severas, síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas y pacientes con estrés metabólico. ¿Cuáles son los problemas que vamos a tener por la nutrición enteral? Sobre todo a nivel de dónde va a estar la sonda, perdón. Erosiones nasales, faringes, irritación de la piel en el estómago, aspiraciones, si administramos altos volúmenes, y obstrucciones de la sonda sobre todo. Sinusitis, otitis media, depende de la sonda, como vimos en el cuadro anterior, infección del estoma y neumonías por aspiración. Náuseas, vómitos, distensión abdominal, retraso del vacío gástrico, por ende vamos a tener mayor gasto por la sonda, estreñimiento y diarreas. Y por último, la nutrición parenteral. Pacientes que no pueden utilizar la vía digestiva. Esto se va a dar sobre todo en qué? En pacientes con alteraciones nutricionales, pacientes con alteración de la motilidad intestinal, atrofia del enterocito, no vamos a poder absorber, alocación bacteriana, riesgo de hemorragia digestiva y la distensión abdominal u obstrucción intestinal. ¿Cuándo se va a indicar un NPT? Cuando el tracto gastrointestinal no va a funcionar por más de 5 días, porque ha habido una resección larga del intestino, sobre todo delgado, un hilio paralítico prolongado o una obstrucción intestinal mecánica, traumatismo de abdomen, cabeza y cuello, que no podemos canalizar a una sonda para alimentación enteral, mala absorción, intolerancia a la alimentación enteral y pacientes que por quimio, radioterapia, que están con vómitos incoercibles. Vamos a tener dos tipos de parenterales, periférica y total. Periférica, tenemos que tener en cuenta que van a ser soluciones que tienen una osmolaridad menor de 800 miliosmoles por litro. ¿Ya? Menos de 800 miliosmoles por litro y que no sea administrado mayor a de 3 a 5 días. ¿Ya? Eh, Esta puede darse domiciliaria, ya que no va a necesitar una vía central. Se puede dar perioperatoria, tanto en el pre, en el intra o en el post. Y se va a dar, como les dije, en una vía periférica, ¿no? Mayormente en la vena cefálica. Y la nutrición parenteral total o completa va a tener, si la administramos por la vena subclavia, vamos a tener una referencia anatómica clara. Es un vaso de grueso calibre que va a permitir altos flujos, por ende la osmolaridad puede ser mayor, la irritación va a ser mucho menor, no va a interferir con la vía aérea, o menor tasa de infección. Inconvenientes, no es compresible al momento. Si tenemos una lesión inadvertida de la vena subclavia, podemos tener complicaciones graves. Y vamos a tener riesgos de motoras y punción arterial. Y el otro lado donde se aplica la nutrición parenteral total va a ser en la vena yugular interna, ¿no? Esta se va a encontrar en medio de los dos esternocleidomastoideos
en medio de la inserción de los dos esternocleidomastoideos. La ventaja de esta que va a tener un trayecto más corto a la vena cava, tiene un menor riesgo de neumotórax y es incómodo para el paciente, ¿no? Y por último, para colocar NPT de larga duración, sobre todo en pacientes con intestino corto o fístulas de alto gasto, que sabemos que va a tener nutriciones prolongadas, debemos tener vías o equipos siliconados, ¿no? De larga duración y de 3 lúmenes. O si no, por reservorios subcutáneos, ¿no? Catéteres. Y eso sería todo, chicos.